Padrino, ¿cómo andamos? Abochiche, Omoa, Porúa Boy, Bocheche, Apetepía, Porúa Boy, Bocheche, Bobo, y buenas noches a todas las personas que se toman su tiempo, como cada jueves, de esperar este lindo segmento. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, Miguel. Gracias por estar aquí una vez más. Y ya te extrañábamos. Ya todo, hasta en el chat te extrañaban. Yo también, ustedes, como siempre digo, yo siempre me disfruto mucho esto, pero bueno, eso es bueno que nos extrañen porque entonces le ponen más interés al próximo programa que hagamos y aquí estamos. Seguro que sí. Así mismo. Hoy, Miguel, vamos a hablar de Otrupo Meji, ¿verdad? Sí, Miguel, seguimos con la secuencia de los 16 reyes de Ifá. Ok. Excelente. Esa secuencia me gusta porque, vuelvo y te repito, si seguimos así y después empezamos derivando de los Amolú, podamos tener un mejor entendimiento de lo que es el cuerpo literario de Ifá. Y entonces Olobon Meji dice, Ifá cordabo confiendeno, Olobon Meji cordá con Cobauase, Ototoni Yan, Ifá Oma, el Baguafumi, Opolopo Jin, Ototoni Yan. Dice que se hizo adivinación para lo que estaba ácido y dulce. Se consultó a Ifá y se manifestó Otrupo Meji, Otrupo a la derecha, Otrupo a la izquierda. Y Orúmila dijo que todo lo que estaba ácido se tenía que convertir en dulce, que siguieran el ejemplo de las abejas. Entonces explica el por qué Orúmila, a partir de este momento, tomó el nombre de Oji Sensei, quien aprendió a trabajar con la miel, quien aprendió a endulzar las cosas de la vida. Y se dice que es un ablandador y es un elemento endulzador, que es de los fundamentales dentro de nuestra religión porque siempre se utiliza después de un sacrificio de Boye y se utiliza también para baños lustrales. Es bien importante esto. Olobon Meji dice que también se hizo adivinación para el tigre y para el gato montés, cuando en un camino determinado eran hermanos, pero el tigre al sentirse fuerte decidió quitarle la vida a su hermano, pero no podía quitársela en público. Entonces trató de preparar una trampa, pero antes de llevar a cabo sus planes, decidió ir a donde estaba Orula para consultar, para quedar libre de culpa. Orúmila revió Otrupo Meji, Otrupo a la derecha, Otrupo a la izquierda, y le dijo que a pesar de todo tenía que hacer un sacrificio para que no tuviera culpa. Lo mismo hizo su hermano el gato, a diferencia de que también se le dio Otrupo Meji, a diferencia de que el gato sí hizo el sacrificio y el tigre no, porque el sacrificio del tigre llevaba una chiva, y entonces el tigre dijo de que era un sacrificio muy caro para tener que quitarle la vida así tan fácil al gato como podía quitársela. Entonces trazó una estrategia, incitó a varios animales amenazándolo de que él podía quitarle la vida si no lo ayudaban a engatusar, y se fingió enfermo. Uno de los animales que se prestó fue a buscar al gato, a decirle que su hermano estaba enfermo y que la única manera que podía ir era salvarse era que fuera allí, hiciera una robación con la cabeza de una chiva, animal con el que habían mandado a hacer sacrificio. Justamente el tigre tenía allí una chiva amarrada y por la magia de hecho se hizo el sacrificio. El gato llegó y agarró la cabeza, pero los cuernos de la chiva quedaban mirando hacia el tigre. El gato empezó a darse cuenta de la trampa, a bailar, y cuando estuvo cerca de la puerta puso la cabeza de la laurel en su cabeza y salió corriendo, pudiendo salvarse. Entonces el tigre no le quedó más remedio que aceptar su derrota por la inteligencia que tuvo el gato de poder vencerlo aún siendo un animal más pequeño. Este Odun tiene como característica que se llama Olobon Meji, que quiere decir la doble sabiduría, y la doble sabiduría es la sabiduría que vamos adquiriendo en la vida y la experiencia que vamos entonces tornando en conocimiento debido a la sabiduría que vamos adquiriendo, valga la redundancia, en el camino de la vida como tal. Dice que aquí nacieron todas las cosas redondas. Dice que es un Odun de manera fundamental, donde nace porque en la práctica de ICC, a la hora de recoger el Hierosum, se recoge
como si fueran con las garras de Lecún, porque es uno de los Odun que totémicamente representan a Motecún, que es el leopardo. Como todos sabemos, ya, bueno, los babalawos, por estudios hechos en otras ocasiones y por comentarios que se han hecho, ya sea en el foro que tenemos o en alguna que otra conversación, que el animal totémico representativo de Orúmila es el leopardo. Por eso es que también está aquí conmigo, ¿me entiendes? Y entonces una de las cosas, de los animales totémicos que se pone de manifiesto justamente representando a Orúmila es el leopardo, y nace en este signo como tal. Dice que es un Odun donde, entre otras cosas, habla todo lo que es redondo. Llámese el mismo globo terráqueo, llámese los astros, llámese las frutas, llámese todo lo que en un momento determinado tenga las características de ser redondo. Mandan, entre otras cosas, siempre por la parte del cuerpo humano como tal, a cuidarse mucho lo que es la parte del estómago, las digestiones, situaciones de acidez dentro del organismo. Y sobre todo, manda que la persona que manifieste este orden o este código explote la sabiduría o la inteligencia que en un momento determinado nace innata con él, y que solamente hay que rebuscarla. Dice que todos los seres humanos tenemos la posibilidad o la oportunidad de poder explotar ese campo dentro de nuestra cabeza, pero no todos tienen el privilegio de localizar en qué momento podemos hacerlo. Es donde los seres humanos descubren para qué nacieron en la vida, y en un momento determinado, si logran hacerlo, entonces son exitosos en el camino de la vida como tal. Hay un refrán que me gusta mucho de este signo, haciendo alusión nuevamente al leopardo, que dice que Amotecún, el leopardo, siempre anda solo. Y verdaderamente, si vemos, el leopardo es un animal que no anda en manada como el león. Entonces dice que Amotecún anda solo porque solo puede alejarse de la traición y solo puede alejarse de la trampa. Entonces es un signo donde hay que tener siempre el tacto y la desconfianza ante las traiciones, porque es un signo que marca traiciones, sobre todo de personas cercanas a uno como tal. Estos son algunos de los elementos que podemos tocar básicamente con Otrukon Meiji, y bien interesante, uno de los Odun de Ifá que me gustan mucho, porque en algún que otra poder tengo ese Odun como tal y me lo disfruto bastante, lo conozco. Justamente dice que porque las personas que vienen con ese Odun como tal deben tener el cabello corto. Después de yo haber tenido esa revelación en ese brisa donde se me manifestó Otrukon Meiji, empecé yo a dejarme el pelo más corto, y entonces justamente manda muchas robaciones de cabeza y puri para alimentar y despertar lo que podemos llamar la experiencia y sabiduría. Son algunas de las cosas que podemos tocar del tema. Sí, es interesante, Miguel. He oído hablar también que hay un tema, porque tú sabes que estos Odun son muy amplios, y hay una cosa interesante que habla sobre lo que es el sistema inmune de la persona. Te puede hablar de las infecciones, e inclusive de cómo tú te puedas contaminar con respecto a la naturaleza, cómo tú interactúas con la naturaleza. Eso te puede también llevar a estar mal con respecto a esto de estar contaminado. Es un Odun bonito. Sí. Estás estudiando, Nelson. Básicamente, sí lo dice interna y externamente, porque lo dice internamente cuando hablamos con respecto a los seres humanos, y externamente lo habla con el mismo caso de lo que es la capa de ozono como tal. Este Odun recoge de que o sea, las impurezas de la Tierra como tal pueden crear una catástrofe o el llamado hueco negro ese que verdaderamente existe, y entonces que trae consecuencias negativas para la Tierra. Todo eso lo recoge Ifá, porque Ifá, acuérdese que abarca todo, y entonces llevando los Itán a lo que se está viviendo diariamente, podemos concluir de lo que estamos hablando. Sí, es bien interesante este Odun, es bien. Uno de los Odun Meiji que más me gustan también, ¿oíste? Es bien interesante. Tenemos bastante tela donde contar, como te decía, pero es bien interesante, me gusta mucho. Sí, sobre todo cuando se manifiesta
en la realización de un Borirú Asterobot, llámese por Iseseo o por afrodescendiente, dice que hay que manifestar el depósito de la miel para que todo esté dulce, para que todo esté armónico, para que todo se ablande. Entonces, se utiliza en ese momento lo que es la miel como tal. Ototoni Yan y Fao Mai por Fumio, por Loco Jin, Ototoni Yan. Básicamente. Sí. Ahí está la miel para endulzar. Muy importante, Miguel. Miguel, tengo una pregunta que nos hicieron. Sabes que fuimos a Cuba recientemente y te tengo una pregunta que nos hicieron muchas personas allá en Cuba. Se le hicieron a Nelson, pero antes de pasar esa pregunta, tengo algo esto viene de mi parte. Esto es algo que de verdad que me da genio, vaya, y quiero que me expliques y qué piensa Miguel hay vamos a decir que un Obá, se llama David Alagayú, que está siempre habla en las redes sociales, habla como si él fuera un babalao. Él habla de Ifá sin ser babalao, que habla de Ibaodun, habla cosas que yo pienso que un Obá no debe hablar. ¿Qué piensa Miguel de David Alagayú? De lo que está hablando. Primero que nada, me gustaría introducir este tema que es bien interesante y polémico a la vez. Acotando algo que quiero preguntarle y ustedes me van a dar la respuesta y después yo sigo. ¿Qué es lo único que sabe hacer un payaso? Hacer reír a los demás. Entonces ahí tienes la primera respuesta. Hay algo bien interesante. Justamente yo hablando con mi esposa, viendo algunos de los comentarios que me llegaron, porque no pierdo mi tiempo en ver ya lo aberrante que es escuchar las barrabasadas de este personaje. Me preguntaba ciertamente, ¿y es cierto que él pueda conocer eso? ¿Dónde están los secretos de Ifá? Y primero que nada, me comentaba hasta mi hijo también de que hay una serie de babalaos que ahora han salido también a paso a este personaje, porque dice que hasta la esposa salió diciendo que si se siguen metiendo con su esposo, que va a revelar secretos de Ifá. Y yo puedo responderle a ellos, a nuestro público, y de paso a mi esposa que me hizo la pregunta y le dije, y te la voy a responder en algún momento. De hecho, le dije, pregúntasela a Yané y yo te la respondo. No existe ningún libro que pueda revelar secretos de Ifá. Los secretos de Ifá están dentro del Bodum de Ifá. Los verdaderos secretos están dentro del Bodum de Ifá. Y solamente los iniciados en Ifá conocen los secretos. Un libro puede poner ciertas determinadas cosas, pero los verdaderos secretos están dentro de un cuarto de Ifá. Y Nelson, que está iniciado y ahorita va a ser un año, te puede dar testimonio y fe de eso. Solamente tú puedes tener una idea, tú puedes haber oído, tú puedes haber indagado de manera curiosa en un libro, pero es bien diferente lo que está recogiendo los libros a lo que usted va a pasar, a lo que usted va a ver dentro de un cuarto de Ifá. Ahí es donde están los verdaderos secretos. Por eso es que nadie que no esté iniciado en Ifá puede conocer los verdaderos secretos de Ifá. So que no podemos hacerle caso al fantoche este. Y a pesar de que dice mi signo que Orula siempre hace más por las mujeres que por los hombres, te puedo también dar respuesta al comentario que está haciendo esta señora, que iba a revelar secretos de Ifá. Creo que el payaso en un momento determinado encontró la pareja, porque nadie está capacitado para eso. Y sí he visto que varios babalabos de ambas tendencias le han salido al paso por la falta de respeto que ya está cometiendo. Primero, que si Ifá no era nigeriano, no, debe ser descendiente de él. Que Ifá, que Orúmila no es mayor que ningún Orisa, que tiene título, que ha escrito no sé cuántos libros, que si él no copia no pega. Una serie de barrabasadas que no tienen ningún sentido. Cuando una persona es seria y comprende verdaderamente lo que está dentro del contexto de nuestra religión, se da cuenta que estamos delante de un payaso, no estamos delante de nadie, una persona que lo único que está queriendo hacer bulla
como muchos ahora que se ponen trendy en las redes, buscando público, buscando seguidores, sin saber las consecuencias que le puede acarrear esto. Hablando de Ibaordun como si pudiera conocer, y yo conozco muchos babalaos que todavía no tienen idea de quién es Ibaordun, como una persona que no está iniciada para hablar de Ibaordun. El comentario que se pudo hacer fue algo que se recogió en un libro que se llama Ifá Divination, que te explica qué es la calabaza de la creación y te explica qué deidades intervienen en un momento determinado. Pero solo un babalao, solamente un babalao, sabe cuál es el verdadero significado de Ibaordun. Sabe cuál es, entre comillas, el secreto de Ibaordun, porque es bien secreto. Es bien receloso ese culto y no todos tienen acceso a ese tipo de ritual. Entonces, cuando ya tú eres una persona que está adentrada dentro de esta práctica y ve barrabasadas como esta, tú dices, verdaderamente están buscando seguidores, no tienen en un momento determinado algo más con que llenar sus espacios. Y yo veo bien y le doy las gracias a cada uno de los babalaos de ambas tendencias que han salido al paso con respecto a esta situación, porque ya es un momento donde a un loro hay que callarlo, porque simplemente es un loro, está repitiendo sin saber. Y es lo que está pasando con este personaje, que en un momento determinado tiene una frustración. Dice o no, Ifá, Ogunda Borobbe, Ogunda Biordé, Ogunda a la derecha, Obbe a la izquierda. Dice, la ira reprimida revela tu pasado. Y algo tiene que haber muy difícil en el pasado de esta persona que no se ha podido o no se puede iniciar en Ifá. Y entonces vive con esa guerra constante. Y el mayor error que puede cometer un ser humano es volverse en contra de los representantes de la salvación terrenal, que somos nosotros, los babalaos, los descendientes de Orunmila como tal. Esto está provocando la ira en un momento determinado. Y he visto muchas personas que no son ni siquiera babalaos, que son babalorizas, que le han contestado, le han dicho cosas que él no ha podido responder. Si no conoce ni siquiera lo que entre comillas aparenta ser que es Oriate, no puede conocer nada de Ifá. Y es una lástima, porque se reconocen muchos nombres a diario de babalaos que están esforzándose, y se reconocen también muchos nombres de personas, ya sacerdotes o sacerdotisas de Orisa, que también se están capacitando para ayudar al mejoramiento de nuestra religión. Y entonces, que haya personajes como estos que escogieron un tiempo pero tan bueno como este, donde todo el mundo en un momento determinado está trendy, estudiando, buscando la verdad, para escoger este marco para hablar cosas que no tienen sentido. Que todas las personas que son conocedores del tema y se respetan, saben que están hablando barrabasadas. Entonces, no hay que pararle bola a esto. Mi recomendación es que ni escuchen, porque estas cosas suelen en un momento determinado confundir y transversar el verdadero sentido y la verdadera guía de nuestra religión. Es bien bonita para dejarse empañar por este tipo de situación. Esto me trae alusión un ese Ifá, Otura Atiyu, Otura a la derecha y Irete a la izquierda, del crítico y el tambolero. Tipo que era un crítico y siempre estaba criticando todo. Y un día vio a un tambolero y fue. Y el tambolero estaba haciendo su práctica y criticó tanto al tambolero que el tambolero se paró en silencio y le dijo, si usted es mejor que yo y conoce de esto más que yo, por favor, toque usted. Y cuando el crítico fue a tocar, hizo una bulla que pasó la pena más grande del mundo. Eso es lo que le está pasando a este crítico, que todo lo que está criticando se está volviendo en su contra. Y en un momento determinado, las peticiones de muchos de los babalaos y muchos de los sacerdotes de Orisa que han pedido directamente en contra de este personaje que está levantando su voz para desprestigiar esta religión, va a ser escuchada por Olodumare, va a ser escuchada por Ibaordun, y en un momento determinado va a tener consecuencias. Y si hacemos alusión a Olodum, Ogunda Leni, Oguani Darguan, perdón, Oguani a la derecha, Ogunda a la izquierda, dice que Ibaordun, siendo la esposa de Orunmila en el camino de ojos extraños que ven,
le quitó la vida a la mujer que quiso curiosear dónde estaba su secreto. Que el culto de Ordun es bien peligroso y eso lo sabemos nosotros los babalamos. Una mujer nunca debe injerenciar dentro del culto de Isba Ordun como tal, porque justamente es Isba Ordun la que prohíbe que ustedes las mujeres puedan tener en un momento determinado una consagración de sacerdotes de Ifá. Es un pacto, es la madre de nosotros los babalagus, es en un momento determinado también la esposa favorita de Orúmila como tal, y entonces no es posible que nadie que sea babalagu pueda conocer ese culto y ese secreto. Los babalagus que me puedan estar viendo saben perfectamente de lo que estoy hablando y por razonamientos lógicos sabemos de que cualquier persona que intente si siquiera tocar el tema sin ser iniciado en Ifá está hablando bobería, tontería, está queriendo llenar espacios que no lo tocan. Eso es lo que te puedo decir al respecto de esta situación. Así mismo. De hecho, Miguel, el tema de Isba Ordun se puede decir que es tabú. Es tabú. Completamente. Es tabú completamente. Y eso se sabe. Pero para saber básicamente todo eso hay que estar iniciado en Ifá. Nadie, absolutamente. Eso no está en ningún libro. En ningún libro está. No se dejen engañar. Ni nada exactamente de los verdaderos secretos de Ifá están en ningún libro. No, eso no está. No lo busquen que no está. No lo busquen que no está. Así mismo. No está. Yo digo que él, siendo un Obá, si él se dedicara a su práctica 100% sin criticar a los babalaos, tuviera mejor éxito porque él, tú sabes, si de verdad se dedicara a ser un buen Obá, a atender a sus ahijados, pero está nada más con la polémica con los babalaos. Yo pienso que él está frustrado, que él no puede pasar a Ifá, y entonces es una frustración que tienen los dos porque son igualitos los dos. Ashe, justamente es eso. Y como te decía, la ira reprimida revela tu pasado. Entonces hay que ver qué pasó en tu pasado. Orúmila dice, a mi puerta no puede llegar. Entonces es absurdo, porque también necesitamos, que existen, pero también necesitamos buenos orientes, buenos sacerdotes de Orisa, lo necesitamos, porque en todas las áreas bueno que uno aprenda a brillar en lo que le tocó. Dice Ono Ifá, Betí Cacao, Betí Lele, todo el mundo vino a lo que Olor Dumare lo mandó. Entonces, si te mandaron por ese camino, brilla en ese camino y no te quedes frustrado que por alguna razón te mandaron por ahí. Así mismo. Exacto. Tú no eres nadie para cambiarlo dictaminado por el creador. Entonces, es absurdo, básicamente es absurdo. De hecho, Miguel, tenemos en los mandamientos también algo que habla sobre el practicante no debe hacer ningún tipo de ceremonia de la cual no domine. Así. Es así. Pero bueno, tú acabas de decirlo, son mandamientos de Ifá. Entonces, nada más que lo conocemos nosotros. Y aunque eso sí se puede leer, porque eso sí se puede leer, porque eso sí está en los libros, porque aplica para todo. Porque quizás si se detuviera nada más que a leer esa parte que sí, que es bien interesante, no cometería los errores garrafales esto que está. Que vuelvo y te repito, como que estamos viendo, haciendo este programa hoy así, vamos a ver las consecuencias encima de esa persona. Bueno, de todas formas sería bueno desearle que si Surí algún día lo acompañara y lo hiciera ver en toda esta cuestión que está y lo hiciera entrar por el camino que le corresponde, sería bueno, porque a fin de cuentas en algún momento todos tenemos derecho a decir, espérate, se me fue la mano, y pudiéramos entender que Surí está alineándose con su Orí, con su destino. Yo, tú sabes, discrepo contigo y serían los mejores deseos, ¿no? Pero discrepo en este aspecto porque Ono Ifá, Osá, Ure, Osá a la derecha, Otura a la izquierda, dice, todo el mundo es como Obatalá hizo, pero llega a ser como él mismo quiere hacer. Ya Olor Dumare y Obatalá lo formaron por una idea, por una razón, pero si él quiere torcer su camino, bueno, va a encontrar la torcedura un poquitico más adelante, está bien cerca, porque es imposible que ojalá que alinee su Orí y que se enfoque en lo suyo.
Ojalá. Pero creo que este tipo de personas así no tienen solución, porque quizás el ego en un momento determinado lo hace actuar de esa manera y no tienen la modestia, la valentía y lo que se necesita verdaderamente para reconocer cuál es tu verdadero papel por mandato de Lord Dumare. Eso es no creer ni siquiera en el creador, porque estás revelándote ante lo que se destinó o se predestinó para ti. Y entonces ya ahí podemos decir de que el camino está torcido. Entonces, ¿qué cosa buena podemos obtener de ahí? Sí, realmente es difícil. Y sabiendo que es algo que no debe ser, porque si estás metiéndote en territorio que no dominas, ya estás pasándote del respeto hacia ese territorio. ¿Qué es lo complicado aquí? El campo de Orisa, la escritura de Eridogún es tan linda, tan extensa y tan profunda, que si tuviera todo el tiempo y la dedicación para ello, no tendría necesidad de perder el tiempo queriendo indagar en otras áreas que no le pertenecen. Conozco muy buenos oriatés, verdaderos oriatés, que no se salen de su área y brillan y tienen toda la admiración y el respeto de todas las personas que lo conocen, porque tienen la conformidad de que Lord Dumare lo mandó para eso, y entonces hacen su trabajo lo mejor posible. Es lo que tienen que hacer, pero ya se falla en el momento que tú quieres ir en contra de la corriente. El otro día tú posteaste algo de que la vida es como el río, porque corre en una sola dirección. Entonces, que quiera ir en contra va a encontrar en un momento determinado su obstáculo y va a terminar cansándose y a merced de la corriente. Así mismo. La vida. Lo que pasa es que él verdaderamente le está enfocado en los likes, en los seguidores. Él realmente no está enfocado en la religión. Él está enfocado en ser popular en las redes sociales, y él piensa que le está haciendo daño a las personas, se está haciendo daño él mismo. O Lord Dumare es el que lo está mirando. Las personas no les va a hacer nada. Lord Dumare es el que le va a decir: oye, estás mal. Así mismo es. Pero ya tú lo dijiste, acuérdate que las redes sociales tienen enferma a mucha gente. Y entonces eso es lo que está pasando. Así mismo. Miguel, tengo una preguntita aquí. Yo sé que Nelson tiene pregunta, pero tengo una preguntita en el chat. Eso está, en el chat. En el chat. Ya. Es que el chat es lo primero. Sí, claro. Dice Acuario: yo quiero hacer una pregunta a Lolúo, por favor. Que me diga dónde están los secretos de Ifá. Esa es una. Y la segunda dice: ¿por qué dicen que los babalaos tienen orúmila en el estómago? Segunda pregunta. Bueno, primero que nada, la primera la respondí ahorita y la vuelvo a responder ahora. Los verdaderos secretos de Ifá están dentro del cuarto, dentro del Bodum de Ifá. O sea, el cuarto sagrado de Ifá como tal. Y en segundo lugar, no sé de dónde salió el que orúmila vive en el estómago. No entiendo esa pregunta, porque sí he oído esos comentarios por ahí, ¿no? Pero verdaderamente Orula no vive en nuestro estómago, Orula vive en nuestra presencia, Orula vive en nuestro cuerpo, no necesariamente en nuestro estómago. Eso es la respuesta es sí. No necesariamente tiene que ser en el estómago, y es bueno que lo diga, porque ya en muchas ocasiones he oído decir eso, y es un error pensar de que Orula vive en nuestro estómago. No, Orula vive en nuestro interior, en nuestro ser, y Orula está armonizando con nosotros constantemente, de manera espiritual, como es un ente, pero es así, no es necesariamente que tiene que vivir en nuestro estómago. Eso es imposible. Así mismo, así es, así mismo. De hecho, todo es un secreto, porque Nelson, yo le digo nada, no me dice nada. Yo juré no hablar. Es la eterna disyuntiva de las esposas de nosotros los babalaos, por lógica, querer saber algo más, y nosotros conociendo, y por protegerla a usted, entonces tenemos que acudir a esto. Siempre hago alusión a una novela que se transmitió hace muchos años en Cuba, que uno de los personajes era un sacerdote de Ifá, y cada vez que le preguntaban algo decía: cosas de nueces, huesos y silencio. Entonces eso es Ifá.
Completo. Así mismo. ¿Tenemos tiempo para hacer la pregunta de Cuba? Sí, vamos a hacerla. Bueno, yo no te dejo hacer preguntas, todas las he hecho yo. Escuchando, a mí me gusta escuchar. Yo escucho a Miguel y estoy aprendiendo aquí también. Dale. Es importante, eso es lo más importante de todo. Miguel, cuando estuvimos por Cuba, muchas personas le preguntaban a Nelson cuál era la diferencia entre la práctica afrocubana y la práctica tradicional. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Excelente pregunta. Mira, tienen similitud y diferencia, ¿ok? Similitud porque se adora al mismo Dios, que es Orúmila, se utilizan los mismos instrumentos, que es el Iquín, es el Ópele, es el Opón de Ifá. Ahora, la tendencia ICC o la tendencia indígena viene siendo como la raíz y el tronco de esta cultura. Y la tendencia afrodescendiente o de la diáspora, como también suele llamarse, vienen siendo la ramificación de este árbol, que por ende sufre transformaciones. Llámese de que diáspora es transcultural y acultural, una práctica de su lugar de origen a otro, y entonces por lógica sufre transformaciones. En ambas tendencias hay babalaos buenos, hay babalaos regulares y hay babalaos malos. Todo está con la tenacidad y el interés que quieran aprender en un momento determinado, pero al final IFA es uno solo. Entonces la diferencia está en la práctica. En la práctica ICC es donde se dio a conocer, por ejemplo, lo que se llama acoché, que son las medicinas, los diferentes trabajos, las incisiones, la manera más poética, porque IFA son poemas, básicamente IFA es poesía, de versar los odus con las traducciones correctas. Nos trajo a favor esas cosas que por la pérdida de transculturación, aculturación que sufrió en la práctica afrodescendiente o de la diáspora, se perdieron. Y entonces hay muchas cosas que hay que ir mejorando día a día en la práctica afrodescendiente, y la que nos está brindando la posibilidad es la práctica ICC, que nos está llevando básicamente a entender, a comprender y en un momento determinado a interpretar el verdadero mensaje de los odus codificados, de los Dumares como tal. Diferencia es que en la práctica de ICC se es más certero en la divinación, las narraciones de los gitanos tienen un poco más de connotación, porque vuelvo y te repito, ya vienes hablando directamente de la problemática y de la solución como tal. Y sin embargo, en la práctica afrodescendiente, el babalao tiene que ser un poquito más profundo para en un momento determinado poder aplicar el camino o el litán que se acerca a la problemática que tiene la persona, y no simplemente hablar 1, 2, 3 gitanes que puedan estar escritos en un libro llamado Disifá o Tratado de Undifá, que quizás no tenga nada que ver con eso. Entonces es un poquito, al tener la escasez de esa información, es un poquito más complicado. Entonces babalao tiene que tener primeramente lo que se llama el poder de la palabra. Tiene que tener un poco más de profundidad y conocimiento para poder entonces saber qué vamos a recetar para poder defectar y extirpar el problema que tiene. O sea que la práctica de ICC es más completa porque viene la raíz y el tronco, eso es indiscutible. No estoy criticando la de nosotros porque nosotros estamos iniciados en la afrodescendiente o de la diáspora, pero yo mismo soy un practicante de IFA y tengo muchas cosas, sin llamarme híbrido como erróneamente se dicen. Tengo muchas cosas de la práctica ICC que son las que dan la verdadera respuesta o la respuesta correcta a las interrogantes que quedan abiertas todavía en la práctica afrodescendiente. Pero al final todo es lo mismo. IFA es uno solo, Orúmila es uno solo. Así que al final todos somos babalaos. Ahí, ese es Miguel. Ese es el gran Miguel. Ahí diáfano y transparente como es. Hay que saber que se va llevando la evolución.
Y básicamente así, ellos me dice, entre otras cosas, que IFA siempre está en movimiento. Y Obefun dice que no hay una pregunta sobre la faz de la Tierra a la que Orúmila no le dé respuesta. Tú tienes que ir a buscar la respuesta. ¿Dónde? Dentro del cuerpo literario de IFA. Llámese en la práctica ICC o llámese en la práctica afrodescendiente. ¿Dónde está la respuesta? Tú tienes que ir a buscarla. Y entonces ahí vas a encontrarla y entonces vas a poder entenderla. Pero al final todo es lo mismo. Es una sola religión, es un solo Dios, los instrumentos son los mismos, es la manera de pensar, de practicar y, entre otras cosas, de ver los resultados, que se ven mucho más los resultados sin devorar en la práctica ICC, aunque no dejo de decir que en la práctica afrodescendiente también se ve, porque hay muchos babalaos con esa pegada, con esa che, que tienen en un momento determinado y armonizan con Orúmila y Orúmila da la respuesta y sale porque sabe que están haciendo el mayor esfuerzo. Ese es el problema, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo de cada día entender un poquito más IFA, pegarnos más IFA y que sea Orúmila el que dé la respuesta. Nosotros nada más que proponemos. El babalao propone y Orúmila es quien dispone. Siempre que se hagan las cosas así, ya sea en la práctica ICC o en la práctica afrodescendiente, se van a ver los resultados positivos, porque es Orúmila el que está indicando. Exacto. Entonces, ¿dónde fallamos? Cuando en la práctica ICC o en la práctica afrodescendiente nos creamos ya que somos Orúmila y que querramos recetar por voluntad propia sin contar con IFA. ¿Entiendes? Ahí fallamos. Así falla todo el mundo, pero de otra manera, no. Tú sabes que yo pienso, y es algo que pienso yo, que no estudio IFA ni nada, ¿no? Pero yo pienso que las personas que se inician IFA en estos tiempos, creo que es más fácil ponerse al día con esto de la tradicional, ¿verdad? Con los estudios tradicional, con rectificar algunas cosas, que las personas que llevan años ya IFA, que tuvieron que estudiar una forma y ahora tienen que ir rectificando algunas cosas. Yo pienso que es un beneficio a las personas que se inician ahora en estos tiempos, ¿verdad, Miguel? Sí, yo pienso igual. Y nunca es tarde para poder rectificar y arreglar nuestro entorno, lo que en un momento determinado, no tengamos de manera correcta. Siempre hay tiempo. Y como dice mismo no hay Obefun, Orúmila, mi mundo está roto, ayúdame a arreglar mi mundo. Y Orúmila siempre va a ayudar. Entonces tenemos que buscar respuestas, tenemos que buscar el entendimiento, pero sobre todo en el estudio. El babalao es una persona que tiene que estudiar a diario. Y mientras más estudie, menos conoce. Es increíble eso. Sí, yo cada día entiendo que conozco menos y me vuelvo loco diciendo, pero ahora entiendo menos, ahora conozco menos. Entonces se complicó. Bueno, yo doy fe de eso, porque Nelson es las 24 horas del día ahí enganchado, estudiando, y yo digo, wow, menos mal que le dedica el tiempo, porque así se pone al día. Sí, es que tiene que ser así. El babalao tiene que tener mucha dedicación. El babalao que no estudia no puede ejercer. El babalao que no se capacita no puede solucionar. Entonces hay que hacerlo, hay que estudiar, hay que ejercer, hay que en un momento determinado profundizar, hay que ser serio, y hay que llevar la profundidad, lo que conocemos, y mejorarlo cada día, mejorar la práctica. Si ya tú tienes un estilo y no lo quieres cambiar, ok, no lo cambies, nadie está ingiriendo en eso, simplemente hazlo lo posible, mejóralo, hazlo más bonito, hazlo más entendible, hazlo más justificado, hazlo más profundo, hazlo que tenga una verdadera explicación y borra de tu mente el así me lo enseñaron. Nuestros ancestros se van a poner mucho más contentos si los practicantes de IFA llegamos a ser mejores de lo que fueron ellos. Se van a poner muy contentos. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando más a lo que es la verdad de Olótumare. Y entonces, por nada más respeto a nuestros ancestros, tenemos que esforzarnos y ser cada día mejores. Eso es lo que hay. Así seguro que sí, Miguel. Así es la cosa. Y que haya unión entre los babalaos y los oloriza y entre los mismos babalaos, que hayan unión, que no haya problema ni nada de eso. Siempre hay que abogar por eso. Lo que pasa es que cuando ya se manifiesta el ego como tal, vienen esas contradicciones, pero siempre hay que abogar por eso. El respeto engendra el respeto y no hay nada más lindo que, como dice Honoy Facunda Masá, en la unión está la fuerza. Entonces, tenemos que unirnos como siempre. Y así somos más sólidos, es así. Así mismo, esa es la cosa, Miguel. Miguel, tú sabes que te propongo el próximo programa,
para dar fe de que nosotros los cubanos hacemos las cosas buenas con IFA. Hablar un poquito de tus vivencias, de algo que hayas vivido con IFA que te haya marcado, para ir preparando. Perfecto, está bien. Cuenta con eso. Bárbaro. Así mismo. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí en Qué Bien Te Ve, el programa que te quita el estrés. Y eso es buena idea la de Nelson. Me gusta eso. Las gracias, como siempre, a Olor Dumare, nuestro creador, a Obatalami, a Olorí Oriza, a Orúmila. Gracias por dejarme ser su fiel seguidor. A ustedes por la oportunidad y a cada uno de los que se molestan en tomar un pedacito de su tiempo cada jueves. Es decirle, como siempre, ahí never give out, nunca se rinda. Que Orúmila siempre me los bendiga. Pasen ustedes muy buenas noches. Aché. Igual a ti, Miguel. Igual, Aché. Bye.